Germán Camacho, nuestro compañero, está ejerciendo un valiente trabajo desde Venezuela, analizando aquí desde la mesa a todos nosotros. Y me gustaría tu primera reflexión, Gustavo, porque da la sensación que el pueblo venezolano que salió a votar y en donde las actas hoy refrendan que hubo una victoria de la oposición, siguen siendo rehenes de, no sé si vos lo ves así también, yo sí lo veo, de algo que es una dictadura de Maduro. Acompañado por un ejército y por un Diosdado Cabello, en donde la rigurosidad que ejercen desde el gobierno no permite ni siquiera poder hablar, no digo poder hablar, poder manifestarse en la calle en contra del gobierno. Guille, habitualmente se habla de la política y de la democracia como un juego, se dice el juego de la política, el juego democrático. Y a mí me parece que es una buena terminología porque un juego supone reglas y supone la disposición a aceptar esas reglas, competís con ellas, podés ganar, podés perder. Bueno, está claro de que desde hace mucho tiempo el régimen chavista solo admite ganar. Exacto. Por lo tanto, desnaturaliza el juego, desnaturaliza la democracia y yo coincido con que no se lo puede calificar como tal, como un régimen democrático. Surgió allá lejos y hace tiempo, en la figura del teniente coronel entonces Hugo Chávez, de manera democrática, ganó las primeras elecciones en el 98 y luego fue perdiendo calidad. Yo diría que el régimen chavista transitó desde la democracia a la democradura, a la dictablanda, a la dictadura. Fue perdiendo institucionalidad y fue ganando en autoritarismo. La pregunta es, ¿por qué puede perdurar? ¿Por Bueno, qué? en primer lugar, porque las Fuerzas Armadas, a diferencia de los regímenes democráticos normales, está politizada y partidizada. A nosotros nos llamaría mucho la atención si mañana las Fuerzas Armadas dijeran nosotros somos de Milei, del peronismo, de Macri, etcétera, porque no corresponde. Pero en Venezuela, desde hace muchísimo tiempo, están absolutamente mimetizadas con el régimen. Es decir, que esto le da una posibilidad de coerción adicional. Además, tiene los recursos petroleros, que obviamente no le han servido para detener el deterioro del económico y social de Venezuela, que se ha traducido en la emigración de más de 6.700.000 venezolanos, de acuerdo a datos de Naciones Unidas, y en una pérdida del Producto Bruto que ningún país que no haya transitado por una situación de guerra o de invasión ha vivido. Pero esos recursos que le permiten tener el apoyo y bastante incondicional de una franja de la sociedad, le permiten entonces perdurar. Cuando vemos estas manifestaciones, estos hechos, por supuesto, siempre lamentables de incidentes, pero también nos preguntamos, ¿sería posible plantear que solo las sanciones internacionales, ya sea comerciales o políticas, lograrán que el régimen de Maduro acepte? Bueno, si vemos la historia reciente, no. No. Ahora, Perdón, ¿no? La conclusión de lo que estás diciendo es que este acto eleccionario fue una pantomima, porque aun cuando hubiese perdido no por el 70, por el 67, por el 90% de los votos, nunca lo hubiese reconocido y hubiese dibujado igual los números. Es absolutamente así. En ningún momento hay una disposición de parte del jugador, digamos, principal, en este caso digo principal porque está a cargo del gobierno, de aceptar un resultado adverso. Así que las elecciones se dieron, se llevaron adelante, la gente fue, participó, votó, etcétera, pero cuando se advierte que el resultado es adverso, se dice, bueno, señores, esto terminó así, ganamos nosotros, muchas gracias. Yo creo que lo que hay que evitar en el análisis es el buenismo, ¿no? Es pensar que esto se resuelve solamente con una invocación a las buenas intenciones o decir, bueno, pero las reglas dicen tal cosa. Estamos frente a un régimen con una naturaleza en particular que ha demostrado, no solo ahora, sino en muchas oportunidades, que no está dispuesto a una sincera competencia. Claro. Y a hacer lo que hacen en democracia los partidos que pierden, que es ir a la oposición y trabajar desde allí para regresar en algún momento. Lo que pasa, Gustavo, ¿cuál es el gran inconveniente? Que antes Venezuela le pertenecía, digamos, a la órbita el resguardo de la democracia que venía de los Estados Unidos para abajo.
hoy China, Putin, Rusia, Irán, se meten, aceleran este tipo de procesos frente a un Joe Biden, y entiendo Agustín, o un Lula, que hoy van a hablar, ¿no? Hoy va a haber una conversación telefónica a las 15:30 horas de Argentina entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, en donde va a estar este tema. Recordemos, Lula envió a uno de sus asesores en materia internacional, Celso Amorín, a Venezuela a reunirse con Maduro, pidieron las actas y no hubo un pronunciamiento todavía tan claro públicamente del gobierno de Brasil. Esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque Brasil es la potencia económica del hemisferio sur, de Latinoamérica, más importante. Por eso Estados Unidos quiere tener una postura común con Lula da Silva, que en algún momento ha mostrado alguna cercanía con el gobierno de Maduro, también esto hay que decirlo. Habrá que ver cuál es la postura que toma ahora el gobierno de Lula. Me gustaría, Guille, preguntarle a Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Esto que estás planteando es interesante. Hola, decís, los invitaron a jugar un juego y les prometieron que esta vez no les iban a hacer trampa. Y estamos tratando de pensar cómo se desarticula esta dictadura. Digo, ¿el pueblo en sí mismo no puede desarticularla con la decepción que siente hoy? Bueno, está claro que no parece alcanzar solamente con la manifestación de una disconformidad o con la protesta, porque la pregunta es, los datos que ayer Corina Machado reclama tener, el 73% de las actas, la certeza de que ha ganado la oposición, ¿a quién se los presenta dentro de Venezuela? Claro. A Maduro. Aquellos que han labrado el fraude. Claro. ¿No? Si está todo cooptado. ¿No? Entonces, se tendrán que dar una explicación. No pretendo yo establecer cuáles son los mecanismos, no puedo saberlo. Digo, pero se requerirá de una acción coordinada interna y externa, pero además uno presume que a lo mejor hasta de una manera lamentable se tendrán que dar acontecimientos de protesta que, dadas las características represivas del régimen, generen inestabilidad para ver al actor clave, me parece, de la política venezolana, que es el ejército. Ahora, si las Fuerzas Armadas permanecen inestables en su apoyo a Maduro, la situación va a ser muy difícil de resolver. Claro. Ahora, si dentro de las Fuerzas Armadas se advierte o se diagnostica que el crecimiento de las protestas y de la inestabilidad pueden generarle más perjuicios que beneficios, probablemente haya ahí alguna posibilidad de salida. Gustavo, ¿es esta la nueva Guerra Fría? Digo, porque en 1962 la crisis de los misiles, que mucha gente, bueno, algunos podrán revisarlo, otros podrán googlearlo y otros lo habrán estudiado, ¿no? Pero digo, representaba la presencia de la Unión Soviética en aquel momento a poquitos kilómetros de territorio norteamericano, ¿no? En Cuba. En tal caso, ¿qué peligro representaría Venezuela para los regímenes o los gobiernos democráticos de esta región? Mira, Guille, estamos viviendo en un mundo post-occidental, que obviamente es un cambio respecto a la época de la Guerra Fría. No me parece absolutamente aleatorio o casual que quienes hayan reconocido el resultado, o entre quienes hayan reconocido el resultado, estén Rusia, Irán o China. Esto habla justamente de cómo estamos en un siglo XXI que entrelaza las cosas de una manera distinta. Aquellos que por profesión estudiamos estas cosas y algunos por edad, recordaremos que Venezuela fue un faro de la democracia en América Latina. Sí, claro. Que después del Pacto del Punto Fijo, allí por 1958, tuvo décadas de estabilidad política cuando el resto del continente tenía inestabilidad política y perseguidos políticos de muchos países, entre ellos la República Argentina, buscaban en Venezuela el asilo que se le daba con mucha generosidad y la posibilidad de prosperar económicamente. Y eso fue así durante décadas. Por lo tanto, creo que ahí hay un elemento, entre comillas, no entre comillas, un elemento positivo. Si uno rasga, hay memoria democrática y memoria de bienestar. En un país, recordemos, que es uno de los más importantes de América Latina. Ustedes me dirán, todos son importantes. Sí, pero no todos tienen el mismo peso relativo. No. Venezuela, es más, lo podemos ver a diario quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, pero también, por ejemplo, en Neuquén, y ahora explico por qué. Cuando vemos
que los inmigrantes venezolanos tienen un nivel de formación, tienen un capital educativo que es distintivo respecto a otros países de América Latina. Totalmente. Y vemos como, por ejemplo, en Neuquén, Vaca Muerta, tienen ingenieros, expertos en petróleo, porque recordemos que Venezuela es uno de los principales productores de petróleo del mundo, que ahora, digamos, trabajan y brindan su conocimiento para el desarrollo del sistema energético argentino. Y podríamos dar muchísimos ejemplos de venezolanos que desde, no sé, desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, literalmente, digamos, se distinguen por su formación, etc. Entonces, el chavismo ha logrado cosas tan insólitas, uno diría como hundir un corcho, porque Venezuela tiene herramientas para flotar siempre, y sin embargo el chavismo como que la ha hundido, ¿no? Sí. Ahora, Gustavo, me parece perdona. que hay condiciones. Sí. Perdona, ¿cómo te va? Carlos Estrene te saluda. Y apelo a esto, iba a arrancar por este lado, que vos nunca te callás nada, no te guardás nada. ¿Cómo ves vos la reacción que ha tenido, por ejemplo, Alberto Fernández o Cristina Kirchner, ex socios antes del régimen de Nicolás Maduro, que hoy o toman distancia, o como Cristina Kirchner, aliada sin lugar a dudas, no ha dicho nada todavía? Bueno, mirá, a veces es mejor no decir nada que tener otras expresiones como las que tuvo, por ejemplo, La Roque, hablando de que hay que respetar la voluntad popular, ¿no? Claro. Es decir, en el kirchnerismo ha habido, por un lado, silencios, que uno puede decir son incómodos, pero en otros lados ha habido complicidad, e inclusive hay referentes que han ido allí a validar un proceso electoral viciado, como hemos comentado desde el comienzo de esta conversación. Entonces, me parece que ahí obviamente hay una situación que incomoda, sobre todo a una parte digamos, de lo que se define el progresismo argentino, etcétera, que durante mucho tiempo a lo mejor tuvo una visión muy empática con el régimen chavista y que ahora está en una situación, algunos de incomodidad y prefieren callar, y otros que aún siguen acompañando este tipo de manifestaciones. Pero por supuesto que esto excede la entrevista y el tiempo del que ustedes disponen, pero yo diría que en la primera década del siglo XXI, cuando Chávez era uno de los principales protagonistas de la política latinoamericana, sí, quizás justamente desperdició una gran oportunidad bajo la idea de establecer un sistema confrontativo que Venezuela pudo exportar y financiar, que terminó en la decadencia de Venezuela, pero también en la pérdida de oportunidades de América. Buen momento para generar una relación entre ellas con Estados Unidos mucho más madura de lo que planteaba el régimen chavista y algunos de los representantes de la ola rosa en esa década. Sí, claro. A ver, ¿cómo apoyar un gobierno que de democrático deviene en una dictadura y termina siendo esto que los venezolanos están padeciendo? Porque una cosa es empatizar, no sé, con el Partido Socialista Obrero Español, de tradición democrática, y otra con este tipo de dictaduras en donde salir a la calle, manifestar o decir, muestren las actas, te puede llevar a la cárcel 20 años. Pero ¿me permitís, Gustavo? Quiero comunicarme ahora con Estela Gárnica, periodista de A24.com. Ayer estuvo aquí en vivo con nosotros. Estela, ¿cómo te va? Buen día. Porque entiendo que tenés un material muy importante relacionado con el asedio que se vivió ayer en la Embajada Argentina en Venezuela, ¿es así? Así es, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Canciller Diana Mondino, la ex candidata que no pudo ser candidata proscripta, digamos, Corina Machado, denunciaron un asedio de militantes y de policías del chavismo en contra de la Embajada Argentina en Caracas. Hay videos que publicó la oposición, incluso hay 6 dirigentes que responden a Corina Machado, que están asilados en la Embajada Argentina en Caracas, y bueno, querían sacarlos por la fuerza. Esto lo denunció, lo confirmó la canciller Diana Mondino. Por esta causa y por todo lo que viene denunciando el gobierno argentino junto con otros países de Latinoamérica, Milei está evaluando la posibilidad de romper relaciones con Maduro si no se normaliza la situación. ¿Qué consecuencia? Pues esto ya es ir al extremo, ¿no? Le pregunto, quédate, Estela, por favor. Le pregunto a Gustavo Marangoni, ¿vos rompés relaciones? ¿Este rompimiento es total? ¿Las relaciones comerciales continúan? Porque, reiteramos, Venezuela, más allá de la dictadura de Maduro, sigue siendo una
potencia económica desde el punto de vista del petróleo, ¿no? En general, cuando se retiran embajadores, las embajadas quedan a cargo de personal de carrera o justamente de agregados comerciales, que son los que se encargan de este tipo de cuestiones entre privados, entre los negocios que hay entre sector privado argentino y sector privado venezolano, lo que fuere. Pero de todas maneras es muy pronto para ver, porque inclusive por algunos trascendidos se planteaba que el gobierno venezolano estaba exigiendo el retiro de todo el personal de la embajada argentina y de todas las embajadas. Veremos cómo deriva todo esto. Es muy difícil, me parece, poder adivinarlo en un contexto que se ve tan crítico por las mismas imágenes que ustedes están mostrando en este momento, ¿no? Claro, y ¿cómo va a convivir o cómo piensa convivir Maduro con hasta ahora 9 gobiernos que no reconocen su victoria en la región? Mira, yo creo que en el propósito debe estar el de ir día a día ganando permanencia en el cargo, que es lo que hicieron en el pasado. Recordemos que luego de las elecciones del 2018, donde la oposición no se presentó y cuando inclusive se llegó a plantear un gobierno venezolano en el exilio, Juan Guaidó, y inclusive se llevaron adelante embargos a Venezuela, el gobierno apostó a que la permanencia lo fuese dando como un hecho consumado y finalmente a que determinados sectores, tanto internos como externos a Venezuela, eligiesen negociar, como sucedió el año pasado, para establecer una suerte de acuerdo a las reglas de juego, pero donde volvemos a lo mismo. Es muy difícil negociar con alguien que te va a decir siempre que sí, que va a respetar las reglas, etcétera, pero que tiene el propósito manifiesto de no hacerlo en el momento clave, en el momento concreto. Por eso, a fuerza de insistencia, Guille, me parece que la clave es ver lo que suceda dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Si ese bloque sigue compacto y absolutamente identificado con el régimen bolivariano, bueno, la salida va a ser mucho más difícil. Claro. Porque tienen la posibilidad de la coerción a estos miles de ciudadanos que vemos que se movilizan. Pero bueno, eso me parece que habrá que verlo y requerirá de la oposición y de los otros países una acción inteligente e innovadora respecto de lo que ha sido en el pasado. Y sobre todo lo que habrá que ver es el rol de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que, fijémonos nosotros que Estados Unidos y la Unión Europea, o los integrantes de la Unión Europea, han sido, entre comillas, más prudentes que la región. Me corrijo, más prudentes. Han elegido otro camino, porque si no pareciera que la región ha sido imprudente. Han elegido otro camino. Parece que a lo mejor ellos van a ir como escalando las posiciones de dureza. Bueno, esto tendrá probablemente otras explicaciones de naturaleza geopolítica. Uno podría decir Estados Unidos tiene que llevar una condena muy fuerte, pero probablemente no pierda en su radar la idea de que no querrá arrojar del todo definitivamente a Maduro a lo que son otros adversarios en el plano internacional de los Estados Unidos que ya mencionamos aquí, como Irán, como China o como Rusia. Gustavo, como siempre, gracias por ayudarnos a pensar y seguramente te volveremos a convocar. Gracias por tu aporte. Fuerte abrazo para ustedes. Abrazo para vos, Estela Gárnica. Apelando a tu brevedad, algo que sale ahora de la Casa de Gobierno con referencia al tema de Venezuela, de último momento. Bueno, estamos con la expectativa de cómo van evolucionando los hechos en el día de hoy. Ten en cuenta que fue convocado de urgencia el Consejo de la Organización de Estados Americanos, Milei, y a través de la canciller Mondino está negociando con otros países de la región, a los que Maduro también echó a sus embajadores y a todos los diplomáticos. Hay que ver qué sucede con los diplomáticos argentinos que están en Caracas y con los asilados. Ese es un tema que preocupa mucho en Casa Rosada y están viendo la posibilidad de generar un salvoconducto para poder retirarlos de forma segura, algo que creen cerca de Milei que Maduro no va a aceptar. Entonces, ¿qué va a pasar con esos dirigentes que son del equipo de campaña de Corina Machado, de la oposición, y bueno, que ayer justamente los querían detener y se movilizaron manifestantes opositores que finalmente cedieron esa posición y no tomaron la embajada? Pero la tensión sigue constante y en estas horas
puede pasar cualquier cosa. No hay Bien. muchas expectativas, sobre todo de la comunidad internacional y de lo que decide Estados Unidos. Y bueno, Argentina va a actuar en ese conjunto, ¿no? Perfecto, Estela, muchas gracias. Cierro también con Román preguntándote si se espera para hoy manifestaciones en la calle, cacerolazos, ¿qué puede pasar hoy allí en Venezuela, Román? Sí, los cacerolazos se han mantenido durante toda la noche. Estuvo el cacerolazo hasta la 1 de la madrugada. Y hoy en la mañana se espera la concentración de María Corina Machado en el este de la ciudad, y también el gobierno de Nicolás Maduro está llamando a sus manifestantes a que salgan a las calles de punta a punta de la ciudad para defender la revolución. Así que se esperan más confrontaciones en la ciudad y en el resto de las regiones. Gracias, Román, te mandamos un abrazo.